Sí, ¿Se ve? Ya, estamos ok entonces. A ver, como les comentaba, lo que nosotros vamos a trabajar hoy día se relaciona con el sistema educacional chileno a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, incorpora lo que es parte del periodo conservador, 1831-1861, y también parte de lo que va a ser el periodo liberal, 1861 a 1891. Por lo tanto, la idea es que esto lo tomamos como un tema aparte, parte más cultural, por decirlo así, y eh, como les decía, si nos alcanza el tiempo, veríamos también la parte de los partidos políticos, para dejar en claro el proceso general de este periodo en estos dos ámbitos, para que la próxima semana concluyéramos con lo que es el periodo liberal para en noviembre entrar a todo lo que es siglo XX chileno ya. Entonces, ese es más o menos el objetivo. Eh, Cuando hablamos del sistema educacional chileno, lo primero que debemos comprender es que la Constitución de 1833 eh, habla de la educación, la menciona y plantea, y como dice ahí entre comillas, que la educación pública es una atención del gobierno, preferentemente del gobierno. Es decir, el Estado, el gobierno de turno, se tiene que hacer cargo de la educación pública. Y en ese entonces, 1833, piénsenlo, somos un país que recién se está formando, que recién está entrando en la arena política internacional, que recién estableció esta constitución, pero que en Chile, a nivel educacional, no tenemos grandes referentes, no tenemos grandes educadores, no tenemos artistas, eh, no tenemos grandes científicos. Entonces, todo lo debemos aprender, todo lo tenemos que traer, importar, como diríamos hoy en día, desde afuera, para poder empezar a darle un poco de cultura a nuestro país. Y el primer gobernante que se hace cargo de aquello es Manuel Bulnes. Eh, Anteriormente, José Joaquín Prieto no se hace cargo mucho porque viene todo el periodo de recién instaurar esta constitución, las ideas portalianas, orden, autoridad, disciplina, más bien se preocupó de asuntos políticos. Pero a partir del año 41, ya 1841, el gobierno de Manuel Bulnes sí se va a hacer cargo de la educación, y especialmente porque durante su mandato es donde se contratan educadores, artistas, científicos, vienen a Chile, eh, tenemos desde Sarmiento, Mitre, Mombozán, eh, van a venir y van a abrir la primera escuela de medicina en Chile también. O sea, vamos a tener un auge cultural sumamente grande durante este periodo, ¿ya? Eso es lo importante. Pintores, científicos, doctores, educadores, futuros presidentes, por ejemplo, de Argentina, como Mitre y Sarmiento, que van a aportar en la educación. ¿Para qué mencionar a Andrés Bello, que va a ser sumamente importante durante este periodo, primer rector de la Universidad de Chile, primer redactor del Código Civil en nuestro país? O sea, estamos hablando que no solo europeos, sino que también latinoamericanos van a llegar a nuestro territorio y nos van a dar una mano en relación al ámbito cultural de nuestro país. Eso es lo importante. Y por ende, eh, como se menciona en la Constitución, la educación debe ser atención del gobierno. Y ante eso, ya hacia 1837 se crea este Ministerio de Instrucción Pública, es decir, de Educación, pero junto a Justicia y Culto, o sea, era una cartera ministerial bastante amplia. No le daba una total atención a la educación. Luego, lo más importante, hacia 1842, la creación de la Universidad de Chile, con este primer rector que va a ser Andrés Bello, venezolano, sumamente importante.
con 5 facultades, que son las que se mencionan ahí: teología, humanidades, leyes, medicina, matemáticas, y ante eso es donde estaba la Casa Central y donde sigue hoy en día, la Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Qué otras instituciones se van a crear o se van a formar durante este periodo? La Escuela de Bellas Artes, ya algo más ligado con lo artístico; la Escuela de Arquitectura, que también Chile va a tener unos grandes arquitectos durante el siglo XIX, siglo XX; la Escuela de Artes y Oficios, también, que después va a tener una imagen por ahí de la Escuela de Arte y Oficio; el Conservatorio de Música y el Observatorio Astronómico. O sea, vamos a ampliar la gama científica y cultural de nuestro país con estas escuelas. Luego también hay una preocupación por la formación de profesores, que en aquella época se les va a llamar preceptores. ¿Cuál es la diferencia? El preceptor sabe de todo, ya no solo de una materia en específico, y enseña de todo. Hacia 1842, el mismo año de la fundación de la Universidad de Chile, se funda también la Escuela Nacional de Preceptores, hombres, y 12 años más tarde, 1854, la Escuela Nacional de Preceptoras de mujeres. Ahí hay una imagen de una escuela normalista de la época, donde básicamente los profesores y profesoras enseñaban sus clases, su asignatura. También es importante las llamadas leyes de la educación. Sin leyes de educación es muy difícil que el gobierno se siga haciendo cargo. Y hacia 1860, finales del periodo conservador, se establece la primera ley de instrucción primaria. Fíjense. ¿Y a qué se compromete el Estado? A impartir la enseñanza primaria gratuita. Y en una ciudad de más de 2.000 habitantes, crear y fundar una escuela. Ese es el compromiso de esta ley. Y ahí hay una imagen que actualmente se utiliza como escuela, pero es el antiguo edificio de eh, el- la Escuela de Arte y Oficio. ¿Ya? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos destacar acá? Chile se empieza a hacer cargo de la educación. Y lo primero que establece es que a nivel público, las escuelas son gratuitas, las primarias, y que en ciudades de más de 2.000 habitantes debe existir a lo menos una escuela. Antes de esta ley no era necesario, no era primordial. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que gracias a estas leyes, el territorio se empieza eh, a espaciar en torno a escuelas, empiezan a aparecer escuelas, empiezan a fundar nuevas escuelas, porque la ley establece que en una ciudad de 2.000 habitantes debe existir una. Y por lo tanto tenemos ciudades más grandes donde van a haber más de 2, 3, 4, 5 escuelas. Y este compromiso del Estado con la gratuidad. Pero no solo existe la educación pública, y eso debemos tenerlo en cuenta, sino que eh, la educación también está a cargo de otro tipo de entidades, no solo el Estado, sino que también, por ejemplo, aparece y se crea la Sociedad de Instrucción Primaria, que, eh, que hasta el día de hoy existe en colegios, que ustedes pueden encontrar con la sigla SIP, ¿ya? Sociedad de Instrucción Primaria. Y por lo tanto, son colegios que se han destacado por años, que también se desligan del Estado, en cierta manera, e imparten su proyecto educativo. ¿Para qué mencionar los colegios de congregaciones religiosas, los Sagrados Corazones, Verbo Divino, San Ignacio, y así podemos seguir? Entonces, también en aquella época, los colegios religiosos van a ser sumamente importantes porque son los que van a educar a la élite de aquel entonces. La élite de aquel entonces no se va a educar en una escuela primaria o en una escuela gratuita, sino que lo más probable es que esté cercana a congregaciones religiosas. Y, por último, los colegios y instituciones de educación
que están a cargo de colonias de extranjeros, colegio alemán, colegio francés, alianza francesa, y etcétera. ¿Por qué? Porque recuerden que durante el periodo liberal, mayoritariamente, comienza todo el proceso de migración de europeos hacia la zona de Yanquihue, Valdivia, hacia el extremo sur, para establecer soberanía en estos territorios. Por lo tanto, no reciben una educación del Estado propiamente tal, sino que prefieren la educación a cargo de pares relacionados con su propia cultura, con su propia educación, con su propia historia, que son las colonias de extranjeros. Por lo tanto, ya la gama educacional en un Chile hacia ya mediados del siglo XIX ha ido cambiando que a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, ligado a la corona española, ligado a lo que nos decía España. Logramos nuestra independencia, logramos estos cambios y vemos cómo aparecen estos nuevos personajes para ayudar a la cultura, a la educación. Posteriormente, la ley de instrucción primaria, el Estado se hace cargo, es gratuito, y a eso le sumamos estas instituciones, la Sociedad de Instrucción Primaria, congregaciones religiosas y colonias de extranjeros. Pero ya en el periodo liberal, ya con un Chile un poquito más liberal, pero sí siguiendo gobernado por la élite, hacia 1877 se establece la llamada Ley Amunátegui. ¿Qué significa esto? Que las mujeres pueden ingresar a la universidad. Hasta antes de esta ley era era imposible que una mujer pudiese entrar a la universidad. Porque recuerden temas netamente machistas y netamente de contexto del siglo XIX. No era bien visto, la mujer debía estar en el hogar cuidando a los hijos, cuidando a la familia y no estudiando. Por lo tanto, cuando se establece la ley Amunátegui, va a ser sumamente importante porque se logra que la mujer pueda ingresar a la universidad. Muy pocas van a ingresar al principio, ya la más destacada es Eloísa Díaz, recuerden que va a ser la primera en salir de la universidad, además de la Escuela de Medicina. Pero eh, sí es sumamente importante esto de que ya se amplía la gama de personas que pueden educarse a nivel superior, a nivel universitario. 1879, la ley de educación secundaria, de aquí donde el Estado suma la segunda parte. Si en 1860 la educación primaria era gratuita, ahora hacia 1879 la educación secundaria también va a ser gratuita. Y ya casi a finales del siglo XIX, 1890, se funda el Instituto Pedagógico, donde cambiamos la visión de este preceptor a un pedagogo, es decir, a un especialista en educación. Por lo tanto, las escuelas normalistas van a seguir, pero ya hacia el siglo XX van a empezar a desaparecer por escuelas eh, como las conocemos hoy en día, donde hay pedagogos, donde hay una especialización de la educación, y esto es gracias a la fundación del Instituto Pedagógico y posteriormente la aparición de otras universidades que van a empezar a establecer estas carreras, ¿ya? Por lo tanto, este es el camino que tiene la educación en Chile durante el siglo XIX. No fue un camino fácil, ya no fue algo de la noche a la mañana, pero lo más destacado es que eh, son gracias a la ayuda de extranjeros que nosotros vamos a ir formando nuestra propia cultura. Eso es lo fundamental. Eso es lo que nosotros podemos destacar y que simplemente vamos a lograr ya hacia finales del siglo XIX alcanzar un estatus educacional, cultural, científico avanzado, no como lo teníamos a principios del siglo XX, perdón, a principios del siglo XIX. ¿Qué ocurre además? Eh,
siempre, y esto fue pregunta de la clase pasada también, siempre la iglesia se ha querido meter no solo en asuntos políticos, sino que también en asuntos educacionales. Y en este punto es cuando vamos a tener un gran conflicto, porque desde la perspectiva del Estado, la educación debía ser laica, es decir, debía no estar influida por la iglesia. Y la iglesia claramente pensaba que la educación debía tener una connotación religiosa. Y ante esa situación, y ya en un periodo liberal, es decir, donde los políticos, en su gran mayoría, pensaban que la iglesia debía separarse del Estado, es que se va a generar este conflicto. ¿Cuál es? Simplemente eh, el Estado empieza a generar, como se hace hoy en día, programas de estudio, un currículum educacional y textos de estudio laicos. ¿Qué va a ocurrir? Hacia 1870 se genera una reforma educacional. Hay un gran cambio educacional y el señor Barros Arana, que era el ministro de aquella época, eh, y además que estaba a cargo de todo lo que era el currículum de aquella época, el currículum nacional, decide incluir las asignaturas de física, química y botánica. ¿Qué ocurre? Incluye asignaturas científicas y eso molesta mucho a la iglesia. Es decir, el incluir asignaturas científicas es quitarle peso a la creencia de Dios en lo que ellos plantean. Y por lo tanto, eh, el ministro de Educación de aquella época, don Abdón Cifuentes, dice, esto no puede ser. ¿Ya? Abdón Cifuentes es súper conservador y plantea la idea de que no, y por lo tanto libera a los colegios religiosos de impartir esa asignatura. Y don Diego Barros Arana, después, un gran historiador de nuestro país, eh, que estaba a cargo del Instituto Nacional, le dicen que sus fiscalizaciones se iban a suspender, porque en aquel entonces quien fiscalizaba a todos los colegios de Chile era el Instituto Nacional, ya no como hoy en día que existe una superintendencia y que antiguamente el propio ministerio establecía todo, pero en aquella época Barros Arana estaba a cargo del Instituto Nacional y de su fiscalización y de crear currículum. Al establecer esta reforma, ¿ya? Y permitir que física, química, botánica y todas las ciencias se impartan, esto no le gustó a Abdón Cifuentes, que era conservador, obviamente Barros Arana mucho más liberal, y les libera a los colegios religiosos de esto, de impartir estas asignaturas. Y además suspende la fiscalización del Instituto Nacional. ¿Ok? Pero el problema no terminó ahí, ya que hacia 1873, y como una vuelta de mano de esta situación, se establece que el ramo de religión no se va a impartir de manera obligatoria. Es decir, es una asignatura eh, elegible. Uno puede elegir si la toma o no la toma. Por eso, hasta el día de hoy, eso se consulta. Si tú tomas o no tomas la asignatura de religión. Porque es a partir de este conflicto donde Abdón Cifuentes le da la razón a la iglesia y los deja que no impartan estas asignaturas que supuestamente iban en contra de las creencias religiosas. Pero 3 años después, el ramo de religión pasa a ser un ramo no obligatorio y por lo tanto los colegios laicos pueden o no pueden impartirla y quieren o no quieren impartirla ante esa situación. Por último, hacia 1888 y como respuesta a todo esto, se funda la Universidad Católica. ¿Por qué?
para crear, para formar profesionales bajo la idea religiosa católica, apostólica y romana, ya que la Universidad de Chile es la universidad por esencia laica. Entonces, para poder tener y formar profesionales con lineamientos religiosos, es que hacia 1888 se establece la fundación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hasta ahí llega todo el proceso educacional de nuestro país durante el siglo XIX. Se ve corto el camino, pero fue bastante extenso. Eh, Leyes de educación primaria, leyes de educación secundaria, conflictos con la iglesia, fundación de universidades, una laica a principio, una religiosa casi al final del siglo XIX, instituciones por doquier, ya la Escuela de Arte y Oficio, el Conservatorio, entidades religiosas que se van a hacer cargo de la educación, colonias extranjeras, el CIP también. Entonces, de una u otra manera, la educación en nuestro país ha ido evolucionando, ya desde esta educación laica, con conflictos con la iglesia, hasta que la iglesia establece que vamos a formar esta universidad para tener profesionales con nuestra visión, ya, con el mismo, con la misma fe en ese sentido, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta ligada con educación, algo que no esté claro o que quisieran preguntar, Profe, dígame. ¿por qué se llama la Universidad Católica de Chile? En algún momento, como dijeron, se separaron en dos universidades. No, no, no. La Universidad de Chile va a ser la primera, ¿ya? Y establecía un currículum mucho más laico. La Universidad Católica de Chile es otra universidad aparte, que también se establece como de Chile porque se funda en este territorio. Pero piensa que después, ya en el siglo XX, se van a fundar, por ejemplo, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Valparaíso, entonces, pero también con esa visión ligada a lo religioso, ¿ya? Por eso solamente, pero no es que hubo una separación, no es que de la misma universidad nacen dos, sino que son dos distintas, ¿ya? Ya, A ver, entonces, teniendo claro esto, nos vamos al segundo tema de hoy, es el tema de los partidos políticos durante el siglo XX, perdón, durante el siglo XIX. Y esto es sumamente importante porque nos va a dar el panorama político que se establece en Chile durante el siglo XIX. Y el primer partido que se crea es el Partido Liberal. Fíjense, hacia Profe, 1849. Dígame. perdón que lo interrumpa, pero hay harta ¿Sí? gente fuera de la sala esperando entrar. Ah, pero ya llegamos al tope. Sí, hace rato llegamos al tope. De hecho, el RAI está afuera y había más gente de mi curso igual. No, vamos a tener que hacer algo. Voy a preguntar para la próxima semana a ver si hacemos 40 minutos o 35 minutos una sección, 35 otra. Voy a ver qué podemos hacer. Ya por ahora, lo único que les puedo decir es que después vean la grabación los chiquillos, pero que ojalá alguien me mande la lista de los que quedaron afuera para incorporarlo a la asistencia. Igual, ¿ya? Por favor, si pueden Ya, hacer eso, le digo que le manden ya, correo mejor, ¿o ya, no? mejor, Ya, porfa. Ya, gracias. gracias. Ya, a ver. Partidos políticos. Como les decía, el primero, el Partido Liberal, eh, creado en pleno periodo conservador, aunque suene bastante raro, pero como los conservadores tenían tanto poder, nunca pensaron en crear un partido político todavía, pero sí los liberales, porque lo que buscaban era hacer de oposición a este conservadurismo amplio que existía. Y además que planteaban
de que había intervención electoral, que por eso estos presidentes habían sido reelectos, que apoyaban la separación del Estado con la Iglesia, abogaban por la libertad de enseñanza, es decir, eran todo lo que después va a sufrir Barros Arana, ellos planteaban esto desde antes, o sea, libertad de enseñanza. Los liberales establecían de por sí tener medios de difusión de sus ideas. Existe la sociedad literaria, ya la sociedad caupolicana, la sociedad democrática. Tenían un diario donde, o sea, no es que yo lo tenía, pero este diario, El País, era como el medio de difusión de sus ideas, y entre los más destacados, José Victorino Lastarria y Benjamín Vicuña Maquena. Dos personajes sumamente importantes para la idea liberal. De hecho, José Victorino Lastarria después también va a ser rector de la Universidad de Chile, va a estar a cargo del Instituto Nacional, y Benjamín Vicuña Maquena, historiador, y después va a ser intendente de Santiago, por lo tanto, y es el que va a hermosear Santiago y el Cerro Santa Lucía, ¿ya? Entonces, liberales sumamente importantes para la época. Por otra parte, y en respuesta a esto, nace el Partido Conservador, 1857, o también llamado ultramontano. Son los conservadores de principios del siglo XIX, defienden a la Iglesia por sobre todo, o sea, la Iglesia está por sobre el Estado, están alineados con el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, proponen un poder ejecutivo con menos poder, fíjense lo que están hablando, para que simplemente la Iglesia pueda entrometerse en estos asuntos. Y fíjense, apoyaban la libertad de enseñanza, pero desde la otra visión, o sea, que a las congregaciones religiosas no se les obligue a un currículum específico, o sea, que ellos sean libres de enseñar lo que quieran. Distinto a la libertad de enseñanza liberal, que es una libertad de enseñanza, pero para todos laica. Esa es como la diferencia. También tenían diarios de difusión, El Conservador, El Independiente, El Estandarte Católico. Y hay una imagen del arzobispo. Caricaturas de la época, cómo se representa supuestamente a la Iglesia tragándose a la República, producto de esta búsqueda de intervención que querían los conservadores de la Iglesia sobre el Estado. El mismo año, y producto de un problema que yo creo que espero que recuerden, si no igual lo vamos a ver la próxima semana, en 1857, después de la cuestión del sacristán, se separan los conservadores. Por un lado quedan los ultramontanos y por otro lado quedan los montvaristas o Partido Nacional. Grupo que está asociado al presidente Manuel Montt, son más laicos, pero siguen siendo conservadores y defienden que el Estado esté por sobre la Iglesia, diferente a los ultramontanos que defienden que la Iglesia esté por sobre el Estado. Defienden sí el autoritarismo presidencial, es decir, el presidente tiene que tener plenos poderes, y sí los del Partido Nacional tienen algo liberal, el sentido económico. Es decir, ellos plantean que la economía debe liberalizarse. Son cercanos al pensamiento de Adam Smith, por ejemplo, en el sentido de que la economía se regula por sí sola. Y comparten la idea de una educación laica, lo mismo que tienen los liberales. Ellos establecen, y por esto esta separación que tienen en el año 57, donde los ultraconservadores se quedan en el Partido Conservador, y donde estos conservadores con una pequeña tendencia liberal se quedan en el Partido Nacional o monvarista. Ahora, está de más decir que los grandes líderes de este partido son el presidente Manuel Montt y Antonio Varas, y el medio de difusión de sus ideas es a partir del diario El Ferrocarril.
ahí la estatua de Manuel Montt y Antonio Varas, que está al frente del Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago, cerca de la calle Banderas, por ahí. Partido Radical, ya creado en la época liberal, 1862, son liberales que consideran inaceptable una fusión entre conservadores y liberales, lo vamos a ver en la próxima clase porque ocurre, y por lo tanto deciden separarse del Partido Liberal y crear el propio, el Partido Radical. ¿Qué postulan ellos? Reformas a la Constitución, que de hecho van a llegar en un par de años más, son, reformas a la Constitución, enseñanza laica, sin presión religiosa, libertad de prensa, asociación y libertad electoral. Y de ahí empieza a aparecer la idea de crear un tribunal electoral o alguien que vigile las elecciones, porque antes de esto las elecciones eran vigiladas por el propio Poder Ejecutivo. Por lo tanto, por eso se sospechaba que podía existir algún cohecho, alguna intervención. Entonces, lo ideal era simplemente que alguien autónomo se hiciera cargo de las elecciones. Los personajes más destacados del Partido Radical, Antonio Mata y Pedro León Gallo. Ambos, más Pedro León Gallo, va a ser bastante activo durante la revuelta de 1859, que termina casi en una guerra civil, en el último periodo de Manuel Montt. Y donde se publican sus ideas, el diario La Voz de Chile y el diario La Ley. 1887, el Partido Democrático, también nace de una separación, pero ahora de radicales, y que son los primeros en incorporar al sector obrero, a los trabajadores, a la idea. Desde el Partido Radical hacia atrás, todo lo que hemos visto, ninguno pedía la incorporación del obrero. El Partido Democrático es el primero, y de hecho por eso José Manuel Balmaceda se va a incorporar al Partido Democrático, porque tenía esta idea de que los sectores obreros y trabajadores debían incorporarse en la política. ¿Qué pide el Partido Democrático? De ahí su nombre, un gobierno democrático, un gobierno sin intervenciones, eso es lo que se postula, que sin presiones religiosas, sin presiones del Estado en asuntos religiosos, o sea, una separación total, un gobierno más democrático, elecciones libres, libertad de enseñanza, libertad de prensa, o sea, un gobierno con búsqueda de la democracia pura. Y donde el Estado sí debía participar en la economía. Ojo, a diferencia de los liberales, donde el Estado no debía participar en la economía, el Partido Democrático pedía la participación del Estado. ¿Por qué? Fíjense en la fecha. Estamos en pleno auge del salitre. Por lo tanto, se hacía urgente, desde la perspectiva democrática, que el Estado debía participar en la economía y tener ganancias de lo que era el salitre. Eso era lo importante. El diario donde se destacan las ideas, La Razón, y dentro de sus exponentes, Malaquías Concha, y no está escrito ahí, pero para que lo tengan en cuenta, José Manuel Balmaceda. Eso sí o sí. Entonces, esa es la gama de partidos políticos del siglo XIX, el Partido Democrático, el Radical, el Partido Conservador, que se divide en monbaristas y en conservadores o ultramontanos, el Partido Liberal, que va a ser el primero. Estos son los partidos políticos del siglo XIX. Ojo, porque a partir del siglo XX nacen los demás partidos, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, ¿ya? Entonces, hay que entender que durante el siglo XIX la gran disputa es o soy liberal o soy conservador, que son de perspectivas de pensamiento, de organización. Pero cuando empezamos a hablar del siglo XX,
empezamos a incorporar la preocupación hacia los sectores medios, hacia los sectores populares, y por eso nacen otro tipo de partidos, socialista, comunista, etcétera. E incluso comparándonos con lo que ocurría en Europa, durante principios del siglo XX van a aparecer los partidos fascistas también, que van a ser el símil de lo que era el partido nazi o de lo que era el partido fascista en Italia. Entonces, debemos entender que el siglo XIX es un siglo de disputa entre conservador y liberal, pero ambos son de la élite. El Partido Democrático que están haciendo a finales del XIX es un partido que no involucra a la élite, sino que busca involucrar al sector popular, pero va a ser el primero. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las disputas que se han dado, son en relación a conservadores y liberales. Y nada más, si recordamos lo que vimos al principio, a nivel educacional, también son disputas conservador-liberal, nada más. No hay una preocupación por lo que le pasa al sector popular, a la poca intervención que tienen los sectores medios. No existe una preocupación, salvo pequeñeces, pero de lo cultural en Chile, de lo educacional. Es solo la disputa si enseñamos laico o enseñamos ligado a lo religioso, pero no hay una preocupación más allá de eso. ¿Se crean leyes? Sí, lo tenemos claro, pero la base de esas leyes es o liberal o conservador, y eso va a ocurrir durante todo el siglo XIX. Recuerden que todo esto parte por una guerra civil entre conservadores y liberales. Por lo tanto, durante todo el siglo XIX, esa disputa va a seguir. Y por eso vamos a tener 30 años conservadores, 30 años liberales, hasta que una nueva guerra civil va a generar este cambio. Y este cambio tiene que ver con terminar con esta disputa conservador-liberal e iniciar una disputa entre el gobierno y el poder ejecutivo y legislativo, que va a ser otro tipo de disputa. Pero eso es lo que hoy día tenemos en cuenta. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda